Hola. Sí. Si no le pongo más acá arriba, no. No, yo creo que está bien. Voy a meter la mano por... Sí, se está grabando. Lo que voy a meter la mano acá a ver si no quedó abajo la esponjita. No, ¿sabes qué? Yo no lo metería. No, entonces está en el otro bolso. ¿Te fijaste cómo estamos? ¿Eh? No, yo no me fijé, pero ese no necesitaba nada. Ese no necesita nada más que... Ah, yo te iba a pedir un café justo. ¿Podés pasar? No, venite. Dejo esto y vos. Sí, gracias. Y acá te representa mucho la nube para No, pero está bien, no importa. No la vayas a hacer apagar. ¿Eh? No la vayas a hacer apagar. No, te digo. O si no, enfocarlo solo a él. Ahí está bien. Sigamos. Tengo como un ataque de calor. Hace calor, hace. ¿Eh? Hace calor. Mañana está anunciado 27, 28 grados. Y lluvia todavía no. El viernes. Bueno. Viernes, sábado. Hola, domingo. hola, hola. ¿Ves que mueva la... ¿Me dejo los lentes? Hola, hola. Sí, dejo los lentes. ¿No? ¿Eh? Dejo los lentes. Sí. Sí, es lo tuyo. Para que aquella nena... Ah, no, ya nos trajo todo. ¿Eh? Aquella niña ya nos trajo todo. Yo creo que lo empiezo el programa acá y largamos de acá. Bienvenidos a un nuevo programa de Botica TV. Como las semanas anteriores estuvimos en el Sorocabana, en un café con el candidato, hoy hacemos el cierre a 2 días nada más, día y medio de las elecciones, con un amigo al cual le agradezco muchísimo porque siempre que lo necesitamos está apoyando y compartiendo su sabiduría. Bienvenido, Carlos. Más que sabiduría, experiencia. Experiencia y De sabiduría. muchos años, muchas elecciones arriba. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que no le gusta mucho la cámara, pero... No soy hombre de cámara. Ya habíamos trabajado en la radio. Sí, en radio es más fácil. No se crea. Uno no está frente a nada. A un micrófono nomás, pero lejos. Pero está bueno hacer un análisis de lo que fue el ciclo, un café con el candidato, y de lo que estamos viviendo, bueno, ya a Claro, un día de claro, las elecciones. claro. A mí me parece que lo primero que hay que decir es que estuvo muy bueno el ciclo tuyo, muy original, pero además saludable, porque trajo una nueva visión de lo que es la campaña electoral y sus protagonistas, ¿verdad? Que además tuvo sus émulos, por lo que sé. El programa, el proyecto, la idea. Bueno, Suele pasar. suele pasar. Sí, nadie inventa nada a esta altura de la vida, dice que No, está todo inventado y uno lo que hace es arma un poco la... está bueno igual armarlo con un poco de originalidad. Igual pasa en la campaña electoral y también los políticos. Yo creo que lo bueno que tuvo el ciclo tuyo fue que lo sacó un poco de la zona de confort esa en que se mueven cuando hablan solamente de política, solamente de elecciones, solamente de campañas, de lo que manejan en el métier político electoral, ¿verdad? Y tuvieron que hablar de sí mismos, que no es una tarea que a veces les resulta grata porque puede desnudar alguna cosa que guste y otra que no guste, y depende de ahí también un poco la visión que va a tener el elector, ¿verdad? Aunque nosotros tratamos en todo momento que se sintieran cómodos, pero muchos nos decían que habían transpirado acá porque eran preguntas a las que no están acostumbrados justamente. Exactamente. Sin ser con mala intención ni mucho menos, porque la idea era mostrar a la persona que está detrás del candidato. Otras veces nosotros en el programa le hemos comentado a la gente
detalles que hay que tener en cuenta, cómo miran las personas, eh, cómo es el lenguaje corporal, porque nos parecía bueno llevar a nuestra audiencia ese material para que tuvieran para analizar. Claro, claro. Y yo te diría que en realidad me parece que también se les dio la oportunidad de un poco de mostrarse, ¿no? Y sí. Que es un poco lo que también en algún aspecto son especialistas. Pero bueno, tampoco podían mostrarse exageradamente, o sea que se midieron y hubo algunos personajes que mostraron un poco también algunas facetas que son por todo conocidas. Por ejemplo, Vidalín se pone a llorar, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando hace un discurso, cuando habla, cuando recuerda algo, ¿verdad? Hay otros que un poco se envanecen con su manera de mostrarse, a veces exageran un poco algunas cosas que les pueden resultar favorables y en otros. Y hay otros que son de repente demasiado serios, como el caso de Licandro, por ejemplo, ¿verdad? Y en esta campaña creo que la otra particularidad que tiene es las candidaturas femeninas. 3. Que no era muy frecuente que ocurriera en campañas electorales así, que hubiera tantas candidatas femeninas, incluso que también encabecen listas a la Junta, ¿no? Yo creo que eso muestra el poder o el lugar que estamos empezando a tomar un poco las mujeres. Nunca habían habido 3 candidatas a la intendencia. Que a veces dicen que es exagerado el lugar que se están dando. ¿Cómo va a ser exagerado? Dicen, no opino. ¿Esa no es una opinión machista? No opino, no opinión, es un comentario. No. Como esto que estamos haciendo. Yo creo que es justo, pero como lo comentaba con alguna candidata, soy de las que piensa que no tendría que ser por la cuota de género, sino porque uno se gana el lugar por talento, por trabajo. Exacto. En eso creo que es un poco la discusión que hay en estos momentos, si es por cuota o es por capacidad. Y bueno, yo creo que en el caso de las candidatas me parece que se lo han ido ganando por capacidad de trabajo, por permanencia, por estar en el asunto de la política mucho tiempo, ¿no? Yo creo que sí, que en este caso es por eso. Y bueno. O a veces por nombre, por herencia. También. Igualmente no sé si en estos casos se dio eso de por herencia. Y bueno, en el caso de Ana Humper, ya él, digamos, no es por herencia, pero el apellido le ayuda mucho. Puede ser, sí, puede ser. Aunque ella creo que quiere Sí. representar una línea distinta a la que representaba el padre, que era más populista, más de andar un poco más en la vuelta, ¿no? Y ella medio como que se muestra más en la línea de lo que era su líder, bueno, que ahora justo en una campaña esta no lo va a tener. Los abandonó en un momento crucial. Ahora te voy a hacer yo una pregunta. Ay, a ver. ¿Cómo viste el desarrollo de las entrevistas en cuanto a que si notaste que había sinceridad en lo que te decían los candidatos? Sí. Yo noté sinceridad. O a veces están actuando también, hacen un poco de actuación, pero Me lo que parece vi me pareció que era sincero. Me parece que Se esta mostraron charla sinceros. y este lugar no daba para... Sí. Creo que respetaron un poco. No daba para tener muchas posturas, porque lo hacemos como muy natural, como que estamos hablando. Sí. Y Una charla de respetaron también la propuesta. Respetaron Que mucho la también, propuesta. y yo creo que también pasó, lo noté, como que el nuevo tipo de reportaje que se le estaba haciendo le generaba una especie de expectativa que no podían ellos mostrarse con tanta libertad de movimiento y tenían que estar a la espera de lo que le iban a preguntar. Por ejemplo, cuando le apareciste con lo del horóscopo, ¿no? Sí, Ahí a medio muchos lo como que sorprendió. tenían que reflejar a ver si lo que decía el horóscopo se correspondía con la manera de ser de ellos, pero tampoco pueden estar engañando al público. Pero pasa que, por ejemplo, el horóscopo es una forma que a la gente le gusta de traer ciertos temas que de otra forma quedan como muy traídos a la fuerza. Exacto. Y trayendo el horóscopo como de modo de juego, de charla, se tocaban temas de sentimiento, de muchas cosas que de otra manera quedaban muy forzadas. Claro. Creo que en realidad el ciclo trajo un poco de aire refrescante a la campaña electoral,
porque estábamos un poco, además que esta campaña electoral es muy particular, porque como fue postergada la elección, quedó ahí un lapso de tiempo en que exageradamente hubo, en algún momento no hubo ningún movimiento electoral y de repente en un momento dado cuando se empezó a ver que se venían las elecciones, empezaron otra vez con esa parafernalia, digamos, bueno, de las propuestas del carrito en la calle, de esto, las pegatinas, que esto y que lo otro, y que de alguna manera como esto ya venía con un antecedente que era la elección nacional, me dio como que la gente ya entra a decir, wow, otra vez con lo mismo. Cuando sale una propuesta como esta, que después hubo otra versión parecida que vino enseguida ahí de otra manera, pero que era más o menos la misma cosa, le trae un poco le trae un poco de refrescante aire. La gente se cansa con estas instancias. Sí, sí. Porque además, La gente ya comenta que está cansada de... te voy a decir otra cosa, ¿no? Que yo, justo como esto está grabado anticipadamente, yo estuve escribiendo un editorial que va a salir el jueves para el diario, una editorial, no un comentario, más bien, los mismos nombres. Entonces, los mismos nombres traen las mismas ideas, las mismas cosas, las mismas virtudes, los mismos vicios, las mismas posturas y el discurso que medio como que se repite. Falta una renovación. Yo creo que faltaría, me parece que más real participación en lo que es la actividad política. Lo que se nota es la repetición de nombres, la repetición de listas, la repetición. Ahora apareció una propuesta nueva electoral que es la aparición de partidos nuevos, ¿verdad? O de algún candidato nuevo. Pero en definitiva, visto cómo van a ser un poco el desarrollo de lo que se anuncia que va a pasar electoralmente, es como que es un poco más de lo mismo, ¿no? Y eso, aunque yo creo que estamos medio adormecidos en materia cívica, porque en realidad a esta altura como que todo lo que viene, todo lo que aparece, lo que nos proponen, medio como que lo recibimos y no participamos, no discutimos, no se promueve. Hay un mea culpa. Muchos de los críticos, en lo que me incluyo, no participamos en política, estamos lejos, en algún momento lo hicimos, pero ahora ya como que Lo conversábamos no nos acercamos a un comité, ¿no? Ni a ninguna actividad de ese tipo. Lo conversábamos con algunos candidatos de que cuando uno dice político en la gran mayoría de la población, ya como que lo ven como algo feo. Y bueno, a veces con mucha razón. A veces sí, a veces no. Sí, o por lo menos en el imaginario popular está inculcada esa idea de que el político es un tipo que aprovecha las circunstancias para hacer algún tipo de cosa que la gente, digamos, dice no me gusta, aunque mucho de lo que dicen no me gusta son los que terminan tratando de sacar provecho también, Eso, aunque sí, no sí, estén sí, adentro sí. de la cosa. En realidad también nosotros como Es pueblo un tenemos círculo vicioso gran de alguna culpa. manera, es un círculo vicioso de alguna manera que se retroalimenta y que de alguna manera resulta cómodo también para el elector, porque deja que hay otros que resuelven la cosa y uno Y hay medio... mucha gente que vota por un favor o por un... y no pensando en viendo todo el espectro y qué es lo mejor. Eso también pasa, sobre todo acá en el interior. Creo que en el interior, no sé, Montevideo se diluye más y Canelones también se diluye más, pero en los pueblos más chicos pasa porque la intendencia tiene una incidencia muy grande, tanto en lo que es la actividad comercial y de todo tipo, como también en la generación de empleo, ¿no? Y se ha dado la particularidad que en Durazno, que ha crecido mucho, que ha tenido mucha actividad, también la Intendencia ha inflado también su actividad y, por ejemplo, es llamativa la cantidad de profesionales que trabajan en la Intendencia. No sé si los precisan, no los precisan, pero en realidad es como que hay una especie de multiplicación permanente que yo creo que responde a un hecho muy natural en este país, que es que la burocracia se retroalimenta permanentemente. Sí, Y sí. crece volumen. Pasa en el gobierno nacional, pasa en la Intendencia de Montevideo, pasa en el interior, hasta en los pueblos chicos, está pasando ahora con las alcaldías y toda la historia esa. Eso te iba a comentar, que no lo vi por el ciclo, sino lo vi por
como mucho más preocupado las personas que están como candidatos a ediles o que están candidatos a la secretaría, mucho más preocupados de hacer campaña, como también de elaborar su discurso, de mostrarse más, no solamente los candidatos a la intendencia. Sí, claro, claro. No sé si es así o yo antes no me había dado cuenta. Y yo que he tenido una militancia permanente en contra de los llamados gastos de secretaría, que son un sueldo encubierto, hay una lucha en los sectores políticos, hay una lucha permanente porque eso se haga legal, cosa que no puede porque tiene que haber una especie de cambio constitucional que no se ha podido lograr nunca por a través del voto. No sé de qué forma lo pueden lograr, pero que lo que significaría la profesionalización aún más grande de lo que son los cargos que hasta ahora son honorarios, que pasarían a ser pagos, pasarían a ser con salario. Pero yo creo que eso va a terminar que hoy los supuestos secretarios pagos, que en realidad es un poco mentiroso, Que en van a muchos casos no terminar, existen. van a terminar con los ediles con sueldo, pero además los secretarios van a tener sueldo, ¿no? Porque eso no vuelve para atrás, eso se sigue ampliando y Pero ampliando. sería menos mentiroso. Sería menos mentiroso, pero yo diría que todavía tenemos que discutir sobre si en estos casos, en lugares tan, si miramos el mundo en lugares tan pequeños, con tan poca población y con una dimensión relativamente grande, no es ni grande, es necesaria tanta institucionalidad representativa de ese tipo y todavía que tenga que ser paga. Digo, porque yo te recuerdo que he escrito varias veces sobre esto, el cargo de edil es honorario porque en realidad no es un edil, son 4 ediles por cada banca que se genera y son automáticos, no hay suplentes prácticamente, son todos titulares, pueden intervenir los 4 en el mismo momento en la Junta, salvo lo único que tiene que hacer el que está sentado levantarse y venir y sentarse el que lo sigue en la lista y así sucesivamente. Y también eso significaría que podía haber una representación múltiple para cada banca de esa, donde depende del tema que se trate, podía ir una persona, si arman una lista de la forma que debería armarse, donde fuera a sentarse una persona idónea para cada tema que se quiera tratar, sean de salud, de vivienda, de lo que fuera. Digo, también los partidos deberían ser un lugar de generación de ideas, generación de proyectos y no ser un mero acuerdo permanente para que se vuelvan a generar los mismos cargos para las mismas personas, como está pasando. Y Pero muchas bueno, veces las sesiones que después uno lee no son sobre temas sumamente importantes, sino a veces... yo no puedo creer, por ejemplo, que haya suspendido los debates en la Junta, donde ya prácticamente no hay debate. Lo que hay es lo que uno ve corrientemente, a veces cuando lo ves por televisión que lo pasan, es que va alguien con un papel y lo lee. Sí. Digo, yo creo que hay ejemplos de ediles antes que eran verdaderos oradores, que eran tipos discutidores, que eran tipos que iban e incluso hasta a veces se maltrataban en forma de diálogo, ¿no? En el diálogo, ¿no? Sí. Pero que era sano en el sentido de que, bueno, cada uno llevaba una postura que era beneficiosa para la discusión. Pero que es necesaria. Sí. Bueno, y como para redondear, Sí. no sé, no podemos hablar mucho hoy porque ya estamos fuera de... No, pero no hemos hablado a favor ni en contra de nadie. No, ya sé, pero... Sí, no, a favor y en contra de todos. No podemos redondear diciendo que pensamos que va a pasar mañana, pero cómo ha sido en general. Yo creo que ha sido una campaña que con este tema del coronavirus se ha visto trastornada, ¿no? Y después ha habido otros trastornos que pueden ser la fragmentación electoral que se produjo por la aparición de más de 50 listas, creo que hay en total. Son muchos. Y hay algunos casos, como en el caso de algún partido que tiene gran peso electoral,
que hay la mayor cantidad de listas propuestas. Sí. Eso significa que también el final del conteo va a arrojar alguna sorpresa también, porque después vienen todos los temas de los restos, que los cocientes enteros, que los cocientes por resto, y puede generar que aparezca algún edil que ni imaginaba. Y hay otra trampa que a veces trae las listas, que es que aparecen muchos nombres en los primeros lugares que nunca van a ocupar la banca porque ya tienen otro cargo y no lo van a ocupar. Y ahí va a aparecer uno de atrás que nadie lo tenía. Y ya ha pasado en anteriores elecciones. Hay un fenómeno que no pasa en esta, que había algún caso de listas que se alimentaban con militantes de distintos partidos. Sí. En algún partido tradicional pasó que había hasta uno y uno, que era uno de un partido y otro que venía de otro, y armaban como una especie de que le convenía al candidato, ¿verdad? Pero ahora, como aparecieron todas las propuestas políticas fortalecidas de alguna manera, la fragmentación empieza a ser un poco más evidente. Y algunos análisis que ha habido, pocos, dicen como que eso ha generado que haya una especie de un poco más de equilibrio en el resultado de lo que va a pasar el domingo, ¿no? Veremos si es así, veremos si la representación en la Junta es un poco más dividida y no tan estratificada como fue en la pasada elección, que prácticamente había dos partidos representados. Y de alguna manera también, que yo soy un poco contrario a eso, si el poder del gobernante local empieza a ser un poco más contenido y no tenga tanto esa libertad de acción, casi que no tiene prácticamente ninguna cortapisa, que es una cosa prácticamente como que... Lo mismo que había pasado a nivel nacional en su momento cuando tuvieron mayoría. Sí. En el caso de los gobiernos departamentales es mucho más evidente todavía, porque automáticamente el partido gobernante tiene mayoría en la Junta. Claro. Entonces eso ya le da libertad. Puede pasar que haya sectores dentro de su propio partido, el ganador, digamos, que sea, que empiecen después a tener un poco de una mirada más opositora hacia el propio gobernante partidario. Y como puede pasar que la Junta esté un poco más dividida, capaz que hay hasta alguna sorpresa en el correr de los 5 años que vienen. No sé si había pasado, por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención en elecciones anteriores, si había pasado que algunas listas ni siquiera lleven la foto del candidato a intendente. Claro, porque a veces se da, como en este caso, que el candidato único, en un partido que generalmente no tuvo candidatos únicos, sino que necesitaba dos corrientes por lo menos, genera que haya algunos que son corrientes un poco históricas, que no hacen buenas migas con el que van a tener que llevar como candidato. Entonces ni aparece casi ni el nombre a la vista, ni aparece ni la foto, y bueno, y es como que una trampa necesaria. El otro día escuchaba a uno de los candidatos a la Junta que se quejaba de que las elecciones internas eran una trampa, porque al no ser obligatorias, claro, favorecían a la mayoría y generaban que de repente el que tenía la gran mayoría impedía que hubiera otros candidatos, cosa que pasó en esta elección, y bueno, y terminan en esa necesidad de tener que votar al que no quieren votar. Sí, yo lo veía raro porque si no estoy de acuerdo directamente no iría, pero bueno, evidentemente que capaz que hay que marcar presencia. La gente es votadora, digamos, como les dicen, ¿no? Somos votadores. Y nos gusta, sí, es algo que conquistamos. Somos votadores, y yo creo que si el domingo, aunque esté lloviendo, la gente va a ir a votar igual, y aunque esté la amenaza del coronavirus ahí pendiente, cosa que a nosotros no nos ha pasado por suerte, nosotros no. Estamos lejos de eso, pero también no se olviden de que viene mucha gente de afuera a votar acá, ¿no? Porque si tienen la credencial acá y se tienen que trasladar a votar acá. Yo creo que igual, tomando las precauciones del caso, me parece que estamos totalmente seguros de que no va a pasar absolutamente nada. Sí, yo creo que sí. Con el tema ese de concurrir a las urnas. Y sin nombrar partidos, puede ser
que no haya sorpresas o puede ser que todavía algo nos sorprenda? No, yo creo que la única sorpresa puede estar un poco en las proporciones, ¿no? Pero acá a ojos vista uno ve el despliegue de cada uno y sabe más o menos cómo viene a mano. Y además como que hay una continuidad histórica en las elecciones, salvo casos excepcionales que pueda haber un cambio tan grande, me parece que Todavía no es el momento. se repiten. Lo que sí está a la vista es que el favorito, pues, sin nombrarlo, es el último periodo de gobierno y por lo tanto, ¿qué va a pasar después, dentro de 4 años, 3, 4 años? Es la Y gran vamos a tener jugo para hablar. es la gran incógnita, ¿no? Este, pero también hay un poco de sorpresa o de incógnita en qué va a pasar con los partidos partidos nuevos, candidatos nuevos que han aparecido, Si tanto tienen la misma fuerza que en lo nacional. normalmente Sí. bajan los resultados para algunos en lo nacional, en lo departamental que en lo nacional, ¿no? Un poco porque somos un país donde los caudillos tienen mucha presencia y los candidatos nacionales últimos son figuras que ellos han atraído votantes y no tanto los candidatos locales, salvo una excepción de que hay acá. Pero la mayoría corren con el caballo Detrás comisario, sí, que es sí, 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 el candidato nacional, ¿verdad? sí. Al no estar el candidato nacional en juego, ya cada uno tiene que jugar con su propio potencial y a veces no son los más... Sí, esas son todas cosas para ver qué pasa, porque Sí. como decíamos, son cosas nuevas. Bueno, pero yo creo que en definitiva el gran éxito ha sido tu propuesta, que logró traerse un poco ese aire refrescante, aunque corría el riesgo de fomentar un poco el autobombo. Pero me parece que no fomentó el autobombo en No ningún caso. porque, no porque estaba un poco controlado, porque la expectativa que yo tenía sobre lo que se le iba a preguntar era un poco medio como estar un poco más a la defensiva que estar al... Y voy a decir, por supuesto, que mi propuesta estuvo muy apoyada por, como dije al principio, tu experiencia, por lo cual agradezco muchísimo. Claro, Y en porque, este medio, ya que hablamos de que a veces pasan cosas extrañas, no es fácil encontrar gente con experiencia que la quiera compartir. pero Por eso ojo, estoy sumamente agradecida. yo no, en este tipo de comunicación, digamos, la comunicación visual, la comunicación de este tipo, yo no tengo mucha experiencia. La experiencia más bien es el olfato periodístico por estar tantos años y haber convivido y haber transitado con gente que uno le aportó mucho en el camino, ¿verdad? Pero para mí, que recién empiezo en esto, más allá de que no empecé de atrevida, porque yo cuando voy a hacer algo siempre intento, bueno, de repente no hice una carrera periodística, pero intenté formarme con gente que sabía, el tener el consejo y el apoyo de personas como vos, como Hugo de Señores, como gente que tiene años en cualquiera de los medios, es importante. Sobre todo para evitar, no hagas esto porque mirá que te puede salir mal, ¿verdad? Y yo creo que en este caso lo que bueno que tuviste fue que interpretaste que para el tipo de programa que tú haces siempre, las preguntas que correspondían en este caso, los protagonistas, que eran los candidatos, tenían que ver más con la cuestión Y uno siempre tiene que de pensar en su su público, postura frente a la vida, frente a temas que son de interés para mucha gente, no solo en el tema de una elección, ¿verdad? sin Y duda. cómo somos en definitiva, por más que estamos en un pueblo chico y nos conocemos todos, a veces Hay cosas que no viene, se saben claro, y viene un que candidato como pasó en los primeros capítulos de esta serie, que de pronto fueron los primeros, entonces por lo tanto había que mostrarlo en esa forma y bueno, y después se hace un poco como que ya se hace más fácil y más llevadero hacer la entrevista, pero al principio como que había que empujarlo a que se mostraran como uno quería, ¿no? Que se mostraran. pero quedamos contentos con el resultado. Yo creo que sí, yo creo que sí.
Y te digo que además tenés la satisfacción que lo haces un poco con mucho esfuerzo personal y por lo tanto el resultado es más valedero todavía en ese caso. Sí, a veces uno se queja de cansancio, pero tiene su recompensa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo cuando la gente nos manda mensajes sí, sí, y nos dice sí, que sí, le gustó lo sí, que salió. sí, 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 sí. Y además que fue una propuesta innovadora de alguna manera, porque yo no recuerdo que haya habido tipo de programa así antes o una serie. Y además que lograste que todos vinieran en poco tiempo, como se hizo, que vinieran y se prestaran a estar en esta. En algunos casos creo que duró entrevistas que duraron hasta 40 minutos, ¿no? Sí, sí. Que no es tan fácil tener a una persona hablando 40 minutos. Y después logré que usted viniera y se pusiera delante de la cámara y yo decía, Que no es tan fácil. es un broche de oro. Peor. Bueno, yo En el espero, canal me dijeron que era muy extraño. espero que tengas mucha suerte y que esto te abra la puerta para nuevas propuestas que seguramente vendrán. Bueno, la idea siempre es mostrar cosas nuevas. Ahora vamos a comenzar ya, que viene la temporada en lo que somos un poquito más fuertes, que es la moda. Ya vamos a empezar a mostrarle a nuestra audiencia todo lo que se viene para el verano y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Bárbaro, bárbaro. Me Ahora en un parece ratito bárbaro. nada más vamos a estar hablando con Liz García, la nutricionista. Así que despedimos a Carlos, le agradecemos muchísimo por haber compartido este rato con nosotros. Por favor, el agradecido soy yo. Un placer, Carlos. Y ustedes quédense ahí, que en un ratito nada más, Liz García con ustedes. Pronto. Se enfrió el café. Sí, pero el café. Lo podías haber tomado. Mejor lo tomo bien amargo y medio medio.